Hay que... Yo les estoy hablando desde el Instituto Vulcani, que está alocado a 20 kilómetros de Tel Aviv. Soy nacido en Uruguay y hace muchos años viviendo en Israel. Y ahora quisiera pasar a presentar la presentación, que en realidad vamos a estar en los próximos 45 minutos hablando de ella. Quizás si hay preguntas podemos hacer un recreo en el medio, o si no, dejamos la pregunta para el final, de acuerdo a como ustedes desean. Ok, entonces pasamos ahora a la presentación. Omer. Sí, profesor. Share. Sí, el share screen. Share screen. Ahí abajito. למטה הירוק, ואז אתה פותח את התיבה. Ahí. Muy bien. Perfecto. Ok. La presentación que le voy a hacer en este pequeño periodo de 40 minutos son los métodos de tratamiento de pre-cosecha para reducir pérdida de producción. En realidad yo he estado trabajando en enfermedades de post-cosecha y los factores que afectan su desarrollo en los últimos 35 o 40 años. He sido director del Departamento de Post-Harvest Science, director del Instituto de Post-Harvest Science, subdirector del Instituto Vulcani en general, todo esto locado en el Agricultural Research Center en Israel, en Beit Dagan. Y es el lugar donde ahora les estoy presentando esta presentación. La pregunta que quisiera empezar es ¿por qué es necesario reducir las enfermedades de post cosecha y estudiar los factores que afectan su desarrollo? Porque en realidad las pérdidas por enfermedades pueden llegar a 30 a 50% de la producción. Un pequeño secreto que les quiero decir, que cuando fue desarrollada por primera vez el Departamento de Post-Harvest Science en Israel, se exportaba cítricos a Europa y llegaban con 40 a 50% de podredumbre. Ahora estamos a 0,5% y 0,5% es demasiado. Y la segunda pregunta que sigue es ¿por qué en realidad es necesario almacenar frutas y hortalizas? Es necesario para poder suministrar frutas y verduras en un tiempo continuo y prolongado, para poder organizar el marketing y para poder exportar a puntos lejanos. Normalmente exportamos a distintas partes del mundo. Por eso el estudio de la mejor forma de almacenar frutas y hortalizas es muy importante, para poder suministrar frutas y verduras en un tiempo continuo y prolongado, para poder organizar el marketing y para poder exportar a puntos lejanos sin pérdida y desperdicio de alimentos. No les tengo que decir que cada uno de sus países tiene una distribución de mercados a los cuales exporta. Israel exporta a Sudáfrica, Israel exporta a Estados Unidos, Israel exporta al norte de Europa, al sur de Europa, a Rusia, a Singapur, y lo mismo es otros productores como ser
como Sudáfrica, que exporta cítricos a Canadá, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Rusia y a Europa. Todo esto significa que en realidad la producción de todos los productos que nosotros exportamos tienen que pasar durante mucho tiempo en condiciones muy especiales a las cuales nos permite llegar a los distintos mercados en condiciones muy buenas. Por eso tenemos que entender cuáles son los principios del tratamiento de post cosecha. Y para entender los principios del tratamiento de post cosecha, tenemos que encontrar una base. La base para programar los tratamientos de post cosecha de frutas y hortalizas depende del periodo y la forma de infección del patógeno. Patógenos pueden infectar y tienen fuentes de esporas causantes de podredumbre de post cosecha, tanto en el campo como en el almacenamiento. El almacenamiento incluye el almacenamiento propio o el empaque. Durante todo este periodo cabe la posibilidad de que haya esporas de distintos hongos. Si hablamos a nivel de campo, ¿cuáles son los patógenos que tienen esporas en el aire? Podemos hablar de Botrytis y Cinerea, patógenos con esporas en los troncos, que también atacan la fruta. Posiblemente conocen a Neofabrea o Phasidio picnis, o Spheropsis, o Lasiodiplodia o Phomopsis. Hay también patógenos con esporas en la tierra, que incluyen Penicillium, Botrytis, Geotricum, Phytophthora y Mucor. Es decir, que existe en el campo, en distintos lugares, posibilidades que patógenos pueden infectar la fruta. Ahora, hay patógenos también presentes durante el almacenamiento. Entre los patógenos que están presentes durante el almacenamiento, hay patógenos en los sistemas de agua, en las líneas de empaque y en el aire y en las paredes de las cámaras. Entre los patógenos en los sistemas de agua se ha visto a Penicillium, Botrytis cinerea, Geotricum, Mucor. Entre los patógenos en líneas de empaque se ha encontrado Penicillium, Mucor, Botrytis, Geotricum y otros. Y entre los patógenos en el aire y paredes de las cámaras se ha encontrado también Penicillium y Geotricum. Esto significa que existe una gran cantidad de patógenos que pueden infectar a la fruta, tanto a nivel de campo como después de cosechado, y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Esta presentación va a estar concentrada en los principios de manejo de enfermedades de post cosecha, y la voy a presentar tratando de concentrarme en medidas preventivas, medidas curativas y tratamiento de post cosecha. Esa va a ser en realidad cómo voy a dividir la presentación. En las medidas preventivas tenemos que pensar en la erradicación de esporas, la reducción de inóculo y sanidad, y tanto como la protección química antes de entrada a las cámaras y quizás los tratamientos físicos. Cuando me refiero a medidas preventivas, me refiero a evitar el patógeno, como ser prácticas culturales. Cuando me refiero a medidas preventivas, me refiero también a erradicación, o lo que sería eliminación o reducción de inóculo y la salida. Entre las medidas preventivas que para evitar el patógeno podemos encontrar medidas que tomamos a nivel de sanidad de campo, a sanidad o sanidad en cámara de almacenamiento. En el caso de sanidad de campo, si vamos, encontramos una plantación de cítricos que existe, muestra tantas frutas tiradas en el piso y muchas de ellas infectadas con penicilio, casi seguro que la fruta que vamos a llevar al packing va a estar totalmente infectada con penicilio. Eso es cosa que tenemos que evitar. De la misma manera, si vemos la presencia de monilinia en frutas del año pasado, en todo lo que se llama en el árbol momias de fruta seca
del año pasado, esto en realidad va a ser la base para infectar de frutas de este año, y por seguro vamos a tener frutas infectadas si no sacamos estas frutas que están secas del año pasado. Al mismo tiempo, tenemos que tener sanidad de sépalos infectados con botrytis durante la cosecha de kiwi. Interesante que botrytis, por la humedad que existe entre los árboles y entre las hojas, se infecta los sépalos de las frutas que son en realidad los sépalos de la fruta, y de esta manera estos sépalos pueden entrar a las cámaras, y si no los sacamos de alguna manera o tratamos de evitarlos, vamos a recibir este tipo de fruta infectada, como ven aquí, después de almacenamiento. De la misma manera podemos ver en realidad manzana que está afectada, afectada con mucor que normalmente se encuentra en la tierra. Este tipo de enfermedad de mucor es muy común en Washington State, en el norte de Estados Unidos, que existe mucha infección de mucor en la tierra, y por eso es muy importante que la fruta no toque la tierra antes de ser puesta en los cajones. Ahora, cuando hablamos de medidas preventivas para evitar el patógeno, tenemos que tomar en cuenta también la sanidad de la cámara de almacenamiento, y por eso se puede hacer fumigando la plama o tratamiento con gas. Existe una gran variedad de compuestos que pueden contribuir a la sanidad de la cámara. El azufre, el ozono, el cloro, el potasio permanganato, el formaldehído, isopropanol, amonio cuaternario, son todos tratamientos que pueden ser usados para limpiar las paredes de las cámaras, con dispensores de azufre o con tratamientos con clorín dióxido, que son materiales que pueden ser tratados sobre las paredes de las cámaras, o formalín, o compuestos de amonio cuaternario. Todos estos son compuestos que tienen importancia para prever o limpiar las cámaras y evitar la concentración de esporas en las paredes. Pero yo digo que el control de enfermedades, previniendo su desarrollo, existen para control de estas enfermedades, existen también factores físicos que afectan al hospedante y al desarrollo del patógeno después de la cosecha. Entre los factores físicos, antes de llegar al tratamiento de fungicidas en pre-cosecha y post-cosecha, entre los factores físicos que afectan la prevención y el desarrollo del patógeno, tenemos la temperatura, atmósfera controlada, atmósfera modificada y condiciones hipováricas. Estos son factores muy simples que pueden controlar el desarrollo del patógeno. Temperatura, algo muy simple. El modo más simple para regular el desarrollo del patógeno es regulando la madurez de la fruta, y esto se puede hacer reduciendo la temperatura en la cámara. Yo les quiero mostrar el efecto de la temperatura sobre el hospedante y en el desarrollo de la enfermedad. El efecto de la temperatura, ante nada, tiene un claro efecto en la respiración de la fruta. La respiración de la fruta va a postergar la madurez de la fruta. La temperatura tiene un efecto en la curva sigmoide del desarrollo de la enfermedad. La temperatura tiene un efecto en el desarrollo de síntomas iniciales, y la temperatura tiene un efecto en el desarrollo también de la podredumbre. Veamos acá el efecto de la temperatura en la respiración. Acá comparamos el pico climactérico de una fruta climactérica comparado con una fruta no climactérica, digamos el avocado o el mango comparado con el cítrico.
Lo interesante acá, si vemos el pico climatérico de una fruta mantenida a 20 grados, si lo bajamos y si almacenamos la fruta a 7,5 o a 0 grados, lo que vemos es que el pico climatérico se hace más pequeño, se reduce e incluso se posterga. Esto significa que en realidad la temperatura está postergando la maduración de la fruta y al mismo tiempo posterga el desarrollo de enfermedades. Pero la temperatura puede también tener sus efectos directamente en la germinación de las esporas. La temperatura óptima para germinación de esporas es alrededor de 20 a 25 grados centígrados. Hay una temperatura máxima para germinación de 30 a 38 grados, pero el porcentaje de germinación es menor. Y hay una temperatura mínima también para germinación entre 0 y 2 grados, que también el porcentaje es mucho menor. Significa que en realidad la temperatura puede afectar directamente la germinación. Pero yo diría que el efecto de la curva sigmoidal es la parte más interesante en la cual la temperatura puede afectar. El desarrollo sigmoidal de la enfermedad tiene un periodo, el lag, que es un periodo de pequeño desarrollo, un periodo logaritmo, que en realidad el desarrollo es mucho más rápido, y un periodo estacionario. La temperatura afecta especialmente el periodo logarítmico, y como ven acá, en realidad podemos inhibir el desarrollo logarítmico de la fruta si bajamos la temperatura. Y por esto le quiero mostrar algunos ejemplos. Este es el efecto de la temperatura en el desarrollo de los síntomas en nectarinas. Las frutas fueron infectadas y almacenadas a distintas temperaturas y evaluadas 8 días después de ser infectadas con Monilinia brown rot. Si infectamos la fruta y la mantenemos a 0 grados, vemos que el diámetro de la lesión es muy pequeño, pero si lo mantenemos a 10 grados, el diámetro de la lesión es mayor, e incluso mayor si la mantenemos a 20 grados. Ahora, si analizamos el efecto de la temperatura en el desarrollo de los síntomas en frutas infectadas que fueron almacenadas a distintas temperaturas y evaluadas todos los días en cada temperatura, vemos más claro todavía el efecto de la temperatura. A 25 grados el desarrollo de la lesión es muy rápido comparado con los 5 grados y a 2,5 grados centígrados. Esto significa en realidad que toda la temperatura es un tratamiento muy simple y muy importante para el control de desarrollo de enfermedades. Otros dos factores físicos que quisiera referirme es la atmósfera controlada y la atmósfera modificada. Atmósfera controlada, CA, son condiciones de almacenamiento que incluyen la reducción de oxígeno y el aumento de la concentración de anhídrido carbónico por un preciso control de la composición de los gases en las cámaras. A diferencia de la atmósfera modificada, es usada cuando el control de la atmósfera de almacenamiento no es precisamente controlada, como cuando se usan las bolsas de plástico en almacenado. Y unos ejemplos les voy a mostrar en unos minutos. Estas son cámaras de atmósfera controlada, normalmente existen en varios países y es muy claro la forma de uso. Aquí la concentración de anhídrido carbónico y oxígeno son específicamente tratados y son determinados para cada tipo de fruta. Aquí viene una enorme presentación de datos que indica
que para cada una de las frutas que tenemos aquí existe una concentración de anhídrido carbónico o oxígeno en combinación con la temperatura apropiada, y esto ha sido estudiado y simplemente se puede ir a un libro y encontrar todos los resultados. Nadie tiene que estar revisando las condiciones de nuevo en cada una de las frutas. Y por eso ese tratamiento es relativamente fácil y eficiente. Ahora, la atmósfera modificada es usada cuando el control de gases en la atmósfera no es controlado, como cuando se usa en bolsas de plástico en el almacenado. Esto implica la sustitución del aire interior del envase por una nueva combinación de anhídrido carbónico y oxígeno afectado por la respiración del producto almacenado. En realidad, el producto almacenado consume el oxígeno y el oxígeno baja y produce anhídrido carbónico y el anhídrido carbónico sube. Este tipo de tecnología es usada para tratamiento comercial de brócoli, tratamiento comercial de rabanitos, que tiene efectos fisiológicos, como ven acá, tratados con atmósfera modificada o no, o puede ser usado para también en kiwi. Sin duda, para cada una de estas combinaciones existe un tipo especial de plástico y microperforación que nosotros no vamos a entrar a describir en esta presentación por el periodo corto de la presentación. Y también se puede hacer el uso de transporte en fresa con atmósfera enriquecida en anhídrido carbónico. Son tecnologías de transfresh, porque las fresas es un tipo de fruta que en realidad nos permite, es muy resistente a concentraciones altas de anhídrido carbónico, y de esa manera se puede llevar la fruta en presencia de altas concentraciones de anhídrido carbónico y sin problema, por lo menos de Israel a Europa. Esto indica que el mecanismo de actividad de la atmósfera controlada y atmósfera modificada es afectar el desarrollo de enfermedades en dos métodos. Una forma directa, previniendo el desarrollo de podredumbre, inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento del hongo, o una forma indirecta, previniendo la maduración, la reducción de etileno y la reducción de la respiración. Ahora, hay que tener en cuenta que el efecto de anhídrido carbónico puede ser aplicado indirecta, en forma separada, sin atmósfera controlada, en frutas que es como la fresa que recién les comenté, que es resistente a concentraciones altas de anhídrido carbónico. Un ejemplo interesante del tratamiento de anhídrido carbónico es el efecto en caqui, para prevenir el desarrollo de estas manchas negras causadas por alternaria en caqui que aparecen durante el almacenamiento. Ustedes ven que si almacenamos la fruta en concentraciones aumentando a anhídrido carbónico 0, 3, 6, 9 y 12, el porcentaje de fruta infectada por alternaria va bajando. Y esto indica que en realidad el tratamiento de anhídrido carbónico está afectando tanto a la fruta y a condiciones altas, posiblemente está afectando también al desarrollo de la podredumbre. En resumen, estuvimos hablando en manejo, el principio de manejo de enfermedades, y estamos hablando nos referimos a medidas preventivas, erradicación de esporas, reducción de inóculos y protección tanto química de cámaras y física de la fruta.
Lo que quería referirme en la segunda parte de los estudios del principio de manejo en medidas curativas. Y aquí quería darles ejemplos de varios, de dos tipos de medidas curativas. Una, lo que se llama inducción de resistencia con uso de reguladores de crecimiento, y la segunda es la protección por tratamiento con fungicidas o terapia química. El uso de tratamientos preventivos o curativos usando reguladores de crecimiento es muy común en el tratamiento de post cosecha. Estos tratamientos alteran la fisiología y la susceptibilidad del huésped. Tienen un efecto totalmente indirecto al patógeno. El tipo de reguladores de crecimiento que han sido usados, incluye gibberellina, la auxina 2,4-D, gibberellina y citoquinina, que es un compuesto llamado Superlon, por lo menos en Israel, y también inhibidores de biosíntesis de etileno. Posiblemente hay más que no voy a referirme a todos. Quiero mostrarles simplemente un ejemplo para que piensen en esta dirección de tratamiento de la fruta por tratamiento usando reguladores de crecimiento. El ejemplo que quiero mostrarles es el tratamiento con gibberellina en caqui, tratamiento con gibberellina y bentiladenina, con el material llamado Superlon también en el caqui, el efecto de gibberellinas en la calidad de la cebolla de verdeo y el tratamiento de gibberellinas y auxinas en cítricos y mango. El primer ejemplo que quiero mostrarles es el tratamiento de gibberellina en caqui para prevenir el desarrollo de alternaria. Este tratamiento de gibberellina a 50 partes por millones está aplicado 2 semanas antes de la cosecha. Y estos son los resultados que se ve al desarrollo de alternaria después de ser la fruta almacenada por 3 meses. Ahora, otro ejemplo que quisiera referirme a la prevención de heridas de fruta mediante el uso de reguladores de crecimiento. La idea acá es prevención de pequeñas heridas en la fruta, y esto es muy importante porque en cada país existe una forma distinta de crecimiento y algunas veces aparecen pequeñas heridas que parecen infectadas con enfermedades durante el almacenamiento. En este caso hay una combinación de citoquinina, que es una hormona de crecimiento implicada en la división celular y el crecimiento celular, y al mismo tiempo combinación con gibberellina, que es una hormona de crecimiento implicada en el agrandamiento celular. Este es el tipo de efecto de pequeñas heridas que después, durante el almacenamiento, no son vistas cuando la fruta es cosechada, pero durante almacenamiento alternaria empieza a afectar y penetrar por esas heridas. Pero si tratamos la fruta con Superlon durante el crecimiento, vemos que la fruta aparece mucho más limpia y sin duda de mejor calidad. Podemos comparar la fruta infectada con alternaria que no ha sido tratada a la fruta que ha sido tratada y afectada con el Superlon. Ahora, este es uno de los ejemplos. Ahora, la calidad del cebollín también se puede afectar por este tipo de tratamiento. En Israel, el cebollín o cibulet es tratado con 20 partes por millón de gibberellina un día antes de ser cosechado. El cebollín es almacenado en bolsas de plástico resultando con alto porcentaje de anhídrido carbónico y bajo porcentaje de oxígeno, y que retarda en realidad la senescencia del tejido
Pero como ven, la fruta que fue tratada con gibberellina se la ve verde, de alta calidad comparada con la fruta que no es tratada, que está amarilla, que está envejecida, y acá la vemos de vuelta. Esto es un tratamiento que es comercialmente usado en Israel. Y quizás el tratamiento por regulador de crecimiento que ustedes conocen porque se ha sido aplicado por muchos años en citros, en naranja de ombligos que son almacenadas por varios meses. El tratamiento de gibberellina junto con la auxina, el 2,4-D, que prevé el desarrollo de alternaria comparado con el control, como ven acá, manteniendo el botón en realidad por donde penetra la alternaria verde y juvenil para que no pueda penetrar y desarrollarse la alternaria. Ahora, yo creo que entre las medidas curativas, la protección o terapia química es la medida que normalmente más son usadas para prevenir enfermedades post cosecha. Esto incluye tratamiento de pre-cosecha, prevención de enfermedad de post cosecha con tratamientos de pre-cosecha, como vemos acá. Y les voy a dar solo algunos ejemplos, pero hay muchos más. Uno de los problemas que tenemos en Israel es el síntoma del corro, podredumbre del corazón de manzana producida por alternaria. Esta enfermedad normalmente ataca durante la floración y puede desarrollar los síntomas durante el almacenamiento y puede penetrar también por el tubo calicino, que normalmente en algunas variedades, como en la variedad Starkin, el tubo calicino es abierto, como ven acá. En Israel, una de las formas para controlar esta enfermedad es el uso de fungicida, bromoconazol, difenoconazol, en combinaciones con captán, para el control de este corro del manzano. El porcentaje de frutas infectadas puede reducirse de 8% a 4%, 2%, 1%, de acuerdo a las condiciones que queremos usar. Esto es una forma de controlar la enfermedad. Un segundo ejemplo que quería referirme es la pudrición del extremo de tallo, el stem end rot, durante que ocurre la infección durante la floración y también durante el crecimiento de la fruta. Esta infección de stem end rot producido por Botrytis diploida y Coledotrium infecta los mangos durante la floración, pero la infección se queda totalmente latente hasta después de ser cosechada y después que la fruta es almacenada. Cuando la fruta madura empiezan a aparecer los síntomas de Botrytis diploida. Ahora, el tratamiento que se hace en Israel es el tratamiento a nivel de la floración. Este tratamiento es aplicado también en Filipinas y en otros lugares que se hace que tiene este tipo de problemas en la fruta de mango. Un tercer ejemplo que quería referirme es la botritis en fresas. Uno de los grandes problemas de las fresas es la gran susceptibilidad a botritis, como vemos acá. Lo que pasa y que también es muy interesante, que la botritis infecta a las fresas durante la floración y se mantiene en forma latente en la fruta que no son maduras, incluso en la fruta que empiezan a madurar. Ahora, el desarrollo de la infección de botritis va a ocurrir solo en la fruta muy madura. Por eso es muy importante
el tiempo de aplicación de fungicida y la cantidad y la concentración de fungicida. Se pueden aplicar varias cantidades de fungicidas y no quiero entrar aquí en el qué tipo de fungicidas y en la cantidad de tratamientos que es necesario. Solo quiero darle la idea que hay de la necesidad de tratamiento. Y quizás para terminar, quería concluir con un cuarto ejemplo, el ataque de alternaria durante el periodo de desarrollo del mango o el ataque de Coletótrico que lleva al desarrollo de antracnosis en el mango. Todas estas infecciones en realidad aparecen en fruta madura, pero para la infección de la antracnosis y de alternaria en realidad ocurre durante el crecimiento de la fruta, y durante el crecimiento de la fruta se mantiene, las infecciones se mantienen latentes sin mostrar algún tipo de síntomas. Solo cuando la fruta madura y cambia, y después del pico climactérico en realidad empezamos a ver los síntomas de infección. Ahora, en este caso, el tiempo de la aplicación de fungicida y la cantidad y la concentración de fungicida es importante. No siempre la aplicación de fungicidas a nivel de campo es lo mejor para este tipo de tratamiento, pero quizás nos vamos a referir al final de esta presentación en algunas preguntas. Quizás queremos hacer algunas preguntas a estos momentos antes de que pasamos a los tratamientos de post cosecha. Si existe alguna pregunta por aquí o si prefieren, podemos hacer todas las preguntas al final. Sí, hasta el momento, unas dos preguntas, por ejemplo, nos preguntan sobre el momento y la dosis para aplicar la riberlina para prevenir la alternaria en cítricos y en el granado. Las dosis cambian. Normalmente puede ser 40 a 50 partes por millón, pero no quiero decir exacta la concentración porque todo depende del producto que venden en cada uno de sus países. Todo esto les puedo decir la concentración que se usa en Israel, que son alrededor de 50 partes por millón, pero todo depende del tipo de producto usado en cada uno de vuestros países. Sí, ¿Okay? Sí, profesor. Y preguntan sobre productos ecológicos, que hay también para convertir los patógenos. Sí, los productos ecológicos para medidas curativas, por ejemplo, en Israel nosotros hacemos protección para el tratamiento de lo que sería stem and throat, la podredumbre del tallo. Hacemos también productos ecológicos. En este caso, no estoy presentando productos ecológicos, pero la idea es la misma. Se puede usar productos ecológicos que son aplicados durante la floración. En Israel los están usando y son igualmente efectivos que los fungicidas. Sí, profesor. Y bueno, una última más para este momento sobre avocados, sobre infecciones que ocurren pre-cosecha. Entonces, ¿en qué etapa de crecimiento ocurren y qué recomendación usted puede compartir? Aunque esta parte del tratamiento de avocado va a ser quizás considerada en la segunda parte,
porque son tratamientos que en Israel damos tratamientos de post cosecha, es decir, tenemos que tener en cuenta que las enfermedades de abocado son todas enfermedades especialmente causadas por antracnosis, entonces enfermedades latentes que infectan la fruta en pre cosecha, pero se muestran en post cosecha. En Israel, los tratamientos que se dan puede ser combinaciones de fungicidas o tratamientos ácidos, que ahora me voy a referir en unos minutos, así que el que pregunta puede entender. El tratamiento que se da con fungicida, con procloraz, lo damos en condiciones ácidas o con tratamiento con soluciones ácidas, como me voy a referir en unos minutos. ¿Ok? Yo diría que quizás pasemos al manejo de enfermedades por tratamiento de post cosecha, así vamos a poder combinar las preguntas, porque parte de los tratamientos que damos en post cosecha están refiriéndose a la forma, a las preguntas que los compañeros han preguntado. ¿Ok? Entonces vamos a seguir un poco. Cuando nos referimos a tratamiento de post cosecha, tenemos que referirnos a los diferentes métodos de aplicación de fungicidas o de tanto de fungicidas o cualquier material que queremos limpiar la corteza de la fruta. Aparte de los materiales son aplicados en forma de gas y parte de esos en fase líquida. Entre los materiales que aplicamos en forma de gas, tenemos material que hacemos fumigación y el objetivo de la fumigación es aplicar suficiente material en forma de gas en el lugar de infección. Los fumigantes de gas son un tipo de compuestos polares que se concentran en lugares polares. Los lugares polares son lugares que tienen humedad, que existe agua, y por eso donde hay humedad en la corteza de la fruta se concentra en este tipo de materiales. La fumigación se ve afectada por el tiempo de exposición y la concentración del compuesto. Uno de los ejemplos que se puede aplicar es la aplicación de fogging a cámaras, tanto para limpieza como especialmente para limpieza, digamos, de estas cámaras. Pero existe otro tipo de materiales como técnicas de fumigación ajustada al empaque de la fruta. Por ejemplo, el caso de sublimación de fungicidas, son fungicidas que son sólidos y orgánicos, y el uso de bifenil, que ha sido usado varios años atrás. Este tipo de materiales es muy interesante por su forma de tratamiento. Este material es un producto que es sólido, que pasa una sublimación y está presente en el papel de empaque de los cítricos, y era usado en cítricos varios años atrás. Ahora ya no es usado, pero es interesante su mecanismo de acción. Quizás el uso más conocido que ustedes conocen, la fumigación usando sodium metabisulfito, la hidrólisis usando del metabisulfito, que es un tratamiento que se ha aplicado en cartones de uva. El bisulfito está aplicado en esta superficie que la vemos aquí, y el material es también sólido y pasa una hidrólisis, un cambio químico, y lo que en realidad
lo que vemos se libera como que azufre, que afecta y controla las enfermedades de la botrytis. Como ven, la humedad en los cartones, esta humedad que existe aquí, contribuye a la hidrólisis de bisulfito en uva. Y estos un tipo de materiales que son activados en gases y es muy bueno porque no todas las frutas pueden ser tratadas con soluciones en fase líquida. Ahora, el tratamiento con fase líquida no todo el tratamiento se hace con fungicida. Existe lo que se llama desinfectantes o sanitizer, que son tratamientos adecuados a la superficie mediante un proceso que sea eficaz para destruir las células vegetativas de los patógenos y reducir sustancialmente el número de microorganismos indeseables. Entre estos desinfectantes existe cloro, dióxido de cloro, peróxidos, ozonos y otros. El cloro es como tratamiento de desinfección. El cloro es un gran oxidante muy activo contra moléculas orgánicas, desinfectante a concentraciones superiores de 50 partes por millón y fuertemente activo a pH que oscila entre 6,5 y 8,5. Es usado en Israel para tratamiento de tomate, lechuga, caqui, mango, vegetales de hoja y comercialmente muy eficiente. Existe tratamiento de cloro en lechuga, en tomate y en distintas líneas de empaque, en distintas partes de la línea de empaque. Acá vemos lavado con cloro en la línea de embalaje de zanahoria con agua clorada antes de ser totalmente limpiada. Pero una de las tecnologías que es muy interesante con soluciones acuosas es el tratamiento para alterar el pH del microambiente. Aquí existen dos tipos de tratamiento. Tratamiento con soluciones alcalinas, como ser de bora, carbonato de sodio y bicarbonato de sodio para controlar el penicilio en cítricos, o tratamiento en soluciones ácidas para prevenir el desarrollo de patógenos como ser Coleotrichum y Alternaria. Esto es usado en mango, avocado y caqui. Y esto se refiere a lo que el compañero preguntó hace unos minutos, y este es uno de los tratamientos que se le da en avocado. El tratamiento de sodio ortofenilfenato fue usado en cítricos por muchos años y en algunos packing se sigue usando en forma de bórax, sodium carbonato, sodium bicarbonato. Esto es un tratamiento que se aplica a un pH 10 y eso es muy importante limpiar el agua con agua después del tratamiento para prevenir cualquier efecto tóxico de la concentración del bórax en las pequeñas heridas de la fruta. Pero el tratamiento con soluciones ácidas para el control de antracnosis ha sido utilizado en mango y avocado últimamente y es muy eficiente para el control en nuestras condiciones de alternaria en mango. Aquí vemos un packing house de mango donde llega la fruta. La fruta es lavada en agua, en cloro, y la fruta entra a un tratamiento de agua caliente, como se ve aquí. Y después del tratamiento de agua caliente a 55 grados, es tratada con ácido clorhídrico a 50 milimolar, y estos son los resultados que obtenemos. La fruta tratada con ácido se la ve muy limpia, comparada con la fruta no tratada con ácido, que muestra síntomas de desarrollo de alternaria. Esto significa que algunas veces cambiando el microenvironment,
lo que sería el pH de la corteza de la fruta, podemos afectar el desarrollo de las enfermedades. Pero si queremos analizar todos los métodos de aplicación de fungicida, quiero mostrarles algunos ejemplos, solo para que tengan idea que el tratamiento de fungicida puede ser de distintas maneras, tanto por inmersión, tanto duchado como migado, tratamiento por cascada o en cera. Cuando hablamos de tratamiento por inmersión, hablamos que el cajón de fruta se entra dentro de una gran concentración de fungicida. Puede ser un tratamiento de duchado del cajón de fruta o fumigado en la línea de tratamiento de la fruta. Aquí vemos un proceso de inmersión muy simple, pero hay procesos de inmersión mucho más complicados, como ven, toda esta bañera de tratamiento de inmersión con distintas fungicidas, o podemos tener un tratamiento de duchado que puede ser duchado a nivel de campo. Este duchado, como ven aquí, es a nivel de campo, o puede ser duchado de un cajón solo en nivel del packing line, del packing house, o duchado de 3 cajones, o duchado con 6 cajones, como se ve aquí, todo esto en el packing house. Ahora, el tratamiento de fumigado, por seguro, es un tratamiento que se aplica en el packing house, como ven, y existe varias combinaciones de tratamiento, a alto volumen, a pequeño volumen, a alta presión. Todo esto depende del tipo de tratamiento y del tipo de fruta que quiere ser tratado. Por eso existen grandes variedades de aplicaciones y cambios en cada uno de acuerdo a la fruta que es tratada. Uno de los tratamientos muy interesantes y simples es el tratamiento por cascada, que es en realidad un tratamiento, como ven aquí, es como si fuera una cortina de fungicida, que es un tratamiento muy homogéneo y que se aplica a toda la fruta, que pasa muy eficientemente. Y por supuesto, por último, el tratamiento en cera, el encerado de la fruta, que después de ser cosechado y después de hacer la fruta lavado y después limpiada, llega a la aplicación. Es un tratamiento muy eficiente porque se puede combinar aquí con el tratamiento de un fungicida y al mismo tiempo el tratamiento combina, tiene efectos fisiológicos que prevé la pérdida de agua y implica la mejor preservación de la fruta. En resumen, si hablamos de los tratamientos de pro cosecha, de post cosecha, tenemos tecnologías que son muy comunes en los packing house, como puede ser los drenchers, las duchas, fumigado en alto volumen, fumigado en bajo volumen, inmersiones y tratamientos menos comunes, cascadas, jabonados, sodium ortofenato, fruta envuelta en bifenil, papeles impregnados y tratamientos ácidos que se aplican en Israel también en mango y en avocado. Una cosa tiene que ser claro: cuando comparamos el tratamiento de pre-cosecha comparado al de post-cosecha, siempre el tratamiento de post-cosecha va a ser más eficiente y más barato. Aunque el control de antracnosis, digamos, en mango, puede ser aplicado en pre-cosecha. Si tenemos un fungicida que puede ser aplicado en post-cosecha, el tratamiento va a ser mucho más eficiente y más barato.
y por eso siempre hay que preferir tratamiento de post cosecha. El tratamiento de post cosecha le permite integrar el uso de varios metodologías, tanto de agua caliente, cepillado, encerado, fumigación o tratamientos con ácidos, y toda metodología que me he referido acá es mucho más fácil de aplicarla post cosecha. Y eso quiero que bien claro. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación, pequeña presentación. Lo siento que es tan corto y lo siento que no puedo referirme en más detalle a todo, pero quizás si va a haber necesidad, y con gusto vamos a tratar de hacer una serie de presentaciones más detalladas sobre distintos tipos de problemas que les pueda interesar. Y por ahora les quisiera dar muchísimas gracias por vuestra atención, y espero que si existen algunas preguntas podamos quizás contestarlas, o por lo menos les voy a decir en dónde podemos encontrar la respuesta. Sí, eso es todo por ahora. Sí, hay bastante. Empecemos. Si existe una evidencia de efectos de las diferentes fertilizaciones que aplican en el campo que afectan a las pérdidas post cosecha. Si existe alguna evidencia. Profesor. Sí, perdón, no escuché la pregunta. Sí, entonces, primero preguntan sobre si hay evidencias sobre los efectos de las fertilizaciones sobre las pérdidas post cosecha. Si existe Evidencias, sí, que las fertilizaciones afectan, ¿cierto?, a las pérdidas post cosecha. Fertilización, ok. Hay efectos publicados en libros y en artículos que indica que fertilización puede afectar enfermedades post cosecha, hacerlas más susceptibles. Por ejemplo, altas concentraciones de nitrógeno. Sí, pero no especialmente afectando a patógenos, sino especialmente afectando la parte fisiológica de la fruta. En esos casos se habla de fruta que tiene pared celular mucha más fina, y que puede resultar que fruta que madura más rápido, o fruto más, quizás más grande, que tiene más susceptibilidad a heridas. Sí, existe eso, y eso fue publicado. Ajá. כן, אתה יכול לצאת מהshare mode, puedes salir del modo de share para que eso, todos puedan ver a todos. Entonces, el señor Freddy pregunta sobre si hay conocimiento sobre el tratamiento de ultrasonido en la prevención de pérdidas. Sí, hay un grupo de investigadores españoles están trabajando en ese tema, y ellos mismos han presentado parte de sus artículos, fueron publicados, y esos artículos por lo menos indican que pueden ser usados para control de enfermedades. Ahora, ustedes tienen que tener en cuenta que no todo lo que es publicado puede ser usado comercialmente. Así que hay que tener cuidado cuando uno se refiere a ese tipo de publicaciones. Pero si la pregunta es si hay trabajos, sí hay trabajos y hay publicaciones.
si eso está usado comercialmente, todavía, por lo menos, yo no he, no, no he encontrado artículos sobre eso. Veo. Preguntan sobre el tratamiento con solución ácida en la etapa prefloración de los mangos. Sí, los tratamientos ácidos no son aplicados en la etapa de prefloración. Ahora, los tratamientos ácidos son aplicados como tratamiento de post cosecha solamente, porque la corteza del mango es muy resistente a los tratamientos ácidos, pero y no se hace tratamiento de pre cosecha. Ahora, una de las cosas interesantes, quizás ustedes la han visto, y que tienen que tener en cuenta y pensar en eso, que los tratamientos ácidos aumentan la solubilidad de determinados fungicidas. Por ejemplo, quizás conocen el fungicida Procloraz, ese fungicida que es usado tanto en mango como en avocado, con tratamiento, en condiciones ácidas, la solubilidad de esos fungicidas es mucho más alto y de esa manera se puede usar concentraciones mucho más bajas. Eso también ha sido publicado y lo pueden leer mucho más eficientemente de lo que yo me referí en esta pequeña presentación. Sí, gracias, profesor. Tenemos la señora Natalia Acosta, que pide la palabra, por favor. Espera, yo le abro, si no logra. Señora Natalia. Hola. ¿Aló? Sí, buenas. ¿Aló? Sí, buenas. Sí. Bueno, es que yo tengo muchas palabras, muchas preguntas, quisiera resumirlas, porque Bueno, desde la competencia tengo al menos dos. Quisiera saber si en Israel se hace algún tipo de monitoreo de residuos de estas aplicaciones post cosecha y si las autoridades sanitarias encargadas de la inspección, vigilancia y control para la liberación comercial de estos productos en Israel brindan el servicio de aplicaciones post cosecha. Tenía otras de bioinsumos y de alimentos irradiados, pero creo que son muchas, pero ya con esta sería muy importante saber, porque me queda la duda si uno tiene una liberación post cosecha o muchas de las aplicaciones post cosecha se dan, por ejemplo, en barcos. Entonces ahí ya el producto que ha sido sometido a un tratamiento cuarentenario, pues ya no podría ser como objeto del control del país de origen hacia el país de destino. Gracias. Bueno, en Israel existe un monitoreo de todas las frutas que son exportadas. Pues nosotros exportamos a Europa, exportamos a Estados Unidos, a Singapur, así que existe un monitoreo de todas las frutas. Ahora, existe también al mismo tiempo un instituto que determina qué tipo de fungicidas pueden ser usadas, porque algunos fungicidas o tratamientos que pueden ser usados, por ejemplo, para determinados países, no pueden ser usados para otros. Así que si usted va al packing, aparte del monitoreo, puede ser que el tratamiento aplicado por la mañana a una fruta es distinto que el tratamiento aplicado a la misma fruta en la tarde, porque esa fruta va destinada a otros países. Ahora, el tratamiento durante después de salida de Israel, del puerto de Israel, en realidad es muy difícil aplicarlo. Es decir, a menos de que queremos aplicar un tratamiento de cuarentena. Existen tratamientos de cuarentena que se aplican después de que la fruta sale de Israel, pero en ese tipo de tratamiento es más bien no de
fungicidas, sino más bien de tratamientos de temperatura, para evitar el desarrollo, por ejemplo, de insectos que puedan llegar a otros países. Pero sin duda existe un monitoreo y existe el uso de determinados fungicidas específicos que son oficialmente permitidos. Muchas gracias, profesor. Bueno, hay varias preguntas con respecto a capacitación, entonces la señora Evelyn va a explicar un poco contestando todas estas preguntas. No, está bien. Ok, para quienes están interesados o preguntan acerca de posibilidades de extensión y capacitación, ¿se escucha? Sí, sí, ahora. Hay varias posibilidades. Una de las posibilidades hoy en día es que hagamos un tipo de pequeño curso, una serie de encuentros en el tema de post cosecha, 4 o 5, para de esa manera poder desarrollar un poco más el tema. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es si hay una solicitud específica dirigida principalmente al desarrollo de una región en alguno de vuestros países, lo que los invitamos a hacer es dirigirse a nuestras embajadas. O sea, en realidad toda solicitud de cooperación de Israel debe iniciarse a través de nuestras embajadas. Así que los invitamos a tomar contacto con la embajada, hacerle llegar una solicitud que lógicamente tiene que ser, digamos, dirigida a toda una región, al desarrollo de una región, ¿ok? Y en la medida de lo posible, quizás, otra vez, en esta situación actual, podamos de esta forma, en forma virtual, apoyarlos con, digamos, una capacitación específica a lo que ustedes solicitan. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que todo, pido agradecer al profesor Dov por esta muy interesante conferencia. Estábamos overbooked, ¿cierto? Sí, cuéntales. Sí, ya no hubo más espacio para recibir todos los interesados. Esperamos que haya sido de vuestro interés. De toda manera, quienes quieren repetir o quienes no lograron ver, a partir de mañana, Dios mediante, va a estar ya esta presentación en nuestra página YouTube, la dirección fue mandada acá a través del chat. Queremos agradecerles por su presencia. Les invitamos a seguir nuestras publicaciones porque vamos a tener más eventos en español en estos meses que vienen. Les hacemos llegar nuestros mejores deseos. Por favor, cuídense en esta época y nos vemos por acá mientras tanto y más adelante, ojalá también de manera personal. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Antiscore. No. Un último minuto para quienes nos conocemos hace muchos años. Un beso grandísimo desde Shreim. Una alegría verlos aquí. Y ojalá que pronto nos podamos volver a abrazar. Cariños a todos. En Israel. 2 millones de gracias.